Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 4 para segundo medio y esta unidad tiene por nombre logaritmos y sus propiedades. Vamos a ver en el fondo que el logaritmo es una notación distinta que se usa en las matemáticas, ¿ya? Es un concepto que se ve exclusivamente en la enseñanza media, pero que en el fondo tiene relación directa con lo que son las potencias, ¿ya? De hecho, cuando ustedes vean también el concepto de raíces y una vez que puedan mezclar todas estas cosas se van a dar cuenta que en el fondo están las potencias, tienen una manera de escribirse en particular, ¿cierto? Base, exponente y resultado. Luego aparecen las raíces, que en el fondo son un tipo en particular de potencia, ¿ya? Donde varía el exponente. Y posteriormente aparecen los logaritmos, que son una forma distinta de escribir las potencias, ¿ya? En el fondo es, como decirlo de alguna manera general, es la propiedad inversa a la potencia, ¿ya? Es lo contrario a calcular una potencia. Entonces, teniendo eso claro, uno puede en el fondo traspasar un logaritmo, la escritura como tal de un logaritmo, a una escritura conocida, en este caso va a ser una potencia, y a partir de eso resolver este ejercicio utilizando esas propiedades, ¿ya? Entonces es sumamente importante que si no han todavía logrado y dominado las propiedades de las potencias, no miren esto, ¿ya? Es como prerequisito manejar y dominar el tema de las potencias, cada una de sus propiedades, la definición y cómo poder resolver ejercicios de ese estilo. Perdón. Entonces la definición dice lo siguiente: en términos sencillos y claros, un logaritmo es un exponente o una potencia, lo que yo le estaba comentando recién, a la que un número fijo llamado base se ha de elevar para un cierto valor, ¿ya? Entonces el logaritmo es la función inversa de la función exponente. En términos matemáticos más densos, uno habla de funciones en algún momento. Entonces la función potencia también se llama función exponente. Y cuando uno tiene una función, la gran mayoría de estas funciones tienen su inversa, la función contraria, ¿ya? Entonces, en este caso, la función exponente, que viene a representar a las potencias, tiene una función contraria, una inversa, que vendría siendo la función logaritmo. Entonces, matemáticamente hablando, un logaritmo es lo siguiente. Se escribe log de a, ¿cierto? Ese a, que es un número pequeñito, se llama base. Ese número c es el argumento, así se llama, y el b es el resultado de este logaritmo. Entonces uno va a decir lo siguiente: para resolver el logaritmo lo que uno busca en el fondo es lo siguiente: ese a elevado a b, en términos de potencia, me tiene que dar c. Entonces si uno logra hacer este cambio en los ejercicios de escritura, decir que a elevado a b corresponde a c, uno puede entonces aplicar lo que uno ya sabe del tema de las potencias, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de 81 en base 3. Esa es la manera de leer el logaritmo. Voy a devolverme atrás. Logaritmo de c en base a es igual a b. Esa es la manera correcta de leerlo. Entonces, el logaritmo de 81 en base 3 es 4. ¿Por qué razón? Porque 3 elevado a 4 resulta ser 81, ¿ya? Por ejemplo, el logaritmo de 256 en base 2 es 8, porque 2 elevado a 8 me va a dar 256. El logaritmo de 16 en base 4 es 2, ya que 4 elevado a 2 me va a dar 16. Propiedades de los logaritmos. Bueno, a partir de manejar bien la definición y lograr traspasar un logaritmo a una potencia, uno puede empezar a escribir algunas propiedades, ¿ya? Que parecieran ser medias confusas, pero les vuelvo a insistir: una vez que ustedes manejan las propiedades de las potencias, no debiesen tener mayores problemas con esto, porque en el fondo están aplicando esas propiedades que van a estar escritas de otra manera, pero sigue siendo, en términos generales, siguen siendo potencias, no es algo nuevo. Entonces, vamos a ver las propiedades. Vamos a ver las que son más importantes, las que se utilizan para, en el fondo, resolver ejercicios que nosotros vamos a revisar. La propiedad número 1 dice lo siguiente: el logaritmo de la base siempre es igual a 1. Es decir, si yo tengo que el argumento y la base son el mismo valor,
Entonces el resultado de eso siempre es 1, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si yo elevo la base, que es a 1, obtengo el mismo a. Acuérdense que toda potencia, o todo número más bien, cuando no tiene un exponente, significa que está elevado a 1. Y si yo tengo un número cualquiera y quiero llegar a ese mismo valor, en el fondo quiero mantenerlo tal cual, por propiedad de las potencias, yo lo que tengo que hacer es elevarlo a 1, ¿ya? Nada más. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de 5 en base 5 es 1. ¿Ya? Vuelvo a repetir, si el argumento y la base son los mismos valores, entonces el resultado de ese logaritmo inmediatamente es 1. ¿Ya? Ahí tienen distintos ejemplos. Sea lo que sea el número, si ambos son iguales, entonces el resultado es 1. Propiedad número 2. Dice que el logaritmo de 1 en cualquier base es siempre igual a 0. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre es igual a 0. ¿Ya? O sea, si tengo el logaritmo de 1 en base 10, por ejemplo, ese 10 elevado a ¿cuánto me va a dar 1? Esa es la pregunta que cabe hacerse. Y cualquier número sabemos que elevado a 0, por la propiedad de las potencias, toda potencia de exponente 0, da como resultado un 1. Entonces el logaritmo, por ejemplo, de 1 en base 3 es 0. ¿Por qué razón? Porque 3 elevado a 0 me da 1. El logaritmo de 1 en base 2a es 0. 2a elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Cualquier cosa elevada a 0 siempre da 1. Eso hay que tenerlo claro. Propiedad número 3. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Es decir, lo siguiente. Si yo tengo un argumento que se puede escribir como la multiplicación de dos números, yo puedo hacer esta separación de estos números y escribir la suma de esos dos logaritmos. O sea, por ejemplo, si tenemos logaritmo de b por c en base a, yo puedo escribir logaritmo de b en base a más logaritmo de c en base a. Ambos logaritmos deben mantener la misma base, evidentemente. ¿Ya? Entonces, cualquier número que yo lo pueda descomponer en una multiplicación de otros dos, voy a poder separarlo siempre en suma de dos logaritmos. O, al revés, si tengo una suma de dos logaritmos que tiene la misma base, yo puedo escribir solo un logaritmo, manteniendo, por supuesto, esa base, y multiplicando los argumentos de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos el caso del logaritmo de 3 por 5 en base 2. Y eso va a ser equivalente a decir el logaritmo de 3 en base 2 más el logaritmo de 5 en base 2. O puedo hacerlo al revés. Puedo tomar esa suma y como ambos tienen la misma base, y esto es importante, esa propiedad, la propiedad esta se puede aplicar en el sentido contrario, o sea, desde la suma llegar a un logaritmo cuando tienen la misma base. Ya, entonces, es decir, si yo tengo dos logaritmos que se están sumando y tienen la misma base, puedo escribir solo uno y multiplicar los argumentos entre sí. Ahí tienen, por ejemplo, un logaritmo con 3 multiplicaciones. Y esta propiedad es extendible para cualquier cantidad de números que esté multiplicando. ¿Ya? O sea, aquí tienen 3, por ejemplo, entonces va a ser la suma de 3 logaritmos. Yo lo puedo descomponer la cantidad de logaritmos que quiera. No hay una discriminación en ese sentido. ¿Ya? No hay nadie que nos diga que tiene que haber una cantidad determinada. La otra propiedad que sigue es, fíjense que ahí, bueno, descompusieron, y esa es la otra gracia de esta propiedad en el fondo. Fíjense que acá tenemos en el último ejercicio logaritmo de 16 por 4 en base 4. Separamos, y a veces va a estar la posibilidad de que al separar aparecen dos logaritmos que yo puedo calcular. 4, por ejemplo, elevado a ¿cuánto? Me da 16. ¿Cuál es el resultado de este logaritmo en el fondo? Y el resultado de ese logaritmo es 2, porque 4 elevado a 2 me da 16. En este caso, los logaritmos tienen la misma base y argumento, entonces eso vale 1. Por lo tanto, el logaritmo de esto, inicialmente, es equivalente a 3. Y uno puede calcular entonces el resultado. Entonces ahí la gracia está en saber cómo descomponer esto. Y ver si puedo aplicar las propiedades anteriores. Perdón. Propiedad número 4.
el logaritmo de una fracción es igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Teníamos hace unos segundos atrás la propiedad para la suma de los logaritmos, que era debido a la multiplicación. Vamos a tener la contraria ahora, que es cuando tengamos una división en el argumento, o una fracción en el argumento, también se puede ver de esa manera, para separar este argumento en dos y escribir dos logaritmos en el fondo va a ser una resta. Entonces siempre va a ser el logaritmo del numerador, manteniendo la base, claramente, menos el logaritmo del denominador. Por ejemplo, logaritmo de 3/4 en base 2 va a ser logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Y similar a lo que dije antes, en la propiedad anterior. Si yo tengo aquí, en este caso, una resta de logaritmos que tienen la misma base, yo los puedo juntar en uno solo y dividir los argumentos. Entonces, para escribir estos dos en uno solo, digo logaritmo base 2 de 3/4. ¿Ya? 3 dividido 4. Y lo mismo acá, podemos separarlos nuevamente por la propiedad y ver si es que en algún caso se pueden calcular y llegar a un resultado concreto. Cuando no se pueda llegar a un resultado concreto, dejan establecidos los logaritmos simplemente. Propiedad número 5. El logaritmo de una potencia es igual a la potencia multiplicando el logaritmo de la base de la potencia. Es decir, si yo tengo un argumento y ese argumento está elevado a algo, ese algo, ese c, va a quedar multiplicando este logaritmo sin ese argumento, esa potencia en el fondo. Fíjense, logaritmo de b elevado a c de base a. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente, vamos a tomar ese exponente y lo vamos a pasar adelante o atrás si quieren verlo, del logaritmo y va a multiplicar al logaritmo. Ya vaya c por el logaritmo de b en base a. Ejemplo, logaritmo por ejemplo de 5 en base 2, logaritmo de 5 elevado a 3 en base 2. Es lo mismo que decir 3 veces el logaritmo de 5 en base 2, porque este 3 exponente pasó adelante a multiplicar. Si es una raíz, bueno, si es que llegamos a ver raíces, la raíz es una potencia elevada, es una potencia del exponente un medio en el fondo. Entonces uno puede también, raíz de 5 equivalente a 5 elevado a un medio, y es un medio pasar adelante a multiplicar. Propiedad 6. El logaritmo de la base elevado a una potencia es igual a la potencia. Si yo tengo un logaritmo donde la base y el argumento nuevamente son el mismo resultado, pero a diferencia de la propiedad anterior, el argumento está elevado a una potencia, el resultado de este logaritmo va a ser simplemente esa potencia, ¿ya? Porque teníamos delante que cuando estos dos eran iguales, eso era 1, y en el fondo era 1 porque el exponente del argumento es un 1. Entonces, si el exponente de ese argumento crece, va a ser en el fondo el resultado que le corresponde al logaritmo. Si tenemos logaritmo de 3 elevado a 2 en base 3, es 2, porque si aplicamos la definición, 3 elevado a 2 me va a dar 3 elevado a 2. ¿Ya? Entonces es equivalente a colocar simplemente el exponente del argumento, nada más. Propiedad número 7, cambio de base de un logaritmo. Esta es una de las propiedades más complejas, pero es la que más sirve quizás, sobre todo en los casos más complicados. Vamos a tratar de analizarla. Dice, el logaritmo en base a un número es igual a la fracción entre el logaritmo del primer número con base en un tercer número y el logaritmo del segundo número con base en un tercer número. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si yo tengo el logaritmo de b en base a, yo puedo escribir una división entre dos logaritmos, entre el logaritmo de b y el logaritmo de a, colocándoles una base en común a los dos. ¿Ya? Y eso va a ser equivalente. Entonces, por ejemplo, si tengo el logaritmo de 8 en base 2, puedo darle por ejemplo, una base en común, y decir logaritmo de 8, por ejemplo, en base 3, dividido en el logaritmo de 2 en base 3. Si yo a cada uno le asigno la misma base, puedo escribir una división de logaritmos. No confundir con la propiedad de la resta de logaritmos, ¿ya?
porque ahí teníamos un solo logaritmo y la división la tenemos en el argumento solamente. Acá tenemos una división de dos logaritmos por separado. Propiedad número 8, un número elevado al logaritmo con base en el mismo número es igual al número del logaritmo. Esta propiedad también es un poco compleja. Si yo tengo un número a que está elevado a un logaritmo de b en base a, va a ser simplemente b, es decir, si la potencia y la base de lo que tenemos son iguales, entonces el resultado de esa potencia que está elevada a un logaritmo, es una mezcla de alguna manera, va a ser en el fondo el resultado del argumento de ese logaritmo. Por ejemplo, si tenemos 4 elevado al logaritmo de 3 en base 4, eso es equivalente a decir que el resultado de esa potencia es simplemente 3. ¿Ya? El 20 elevado al logaritmo de 4 en base 20 es 4. B elevado al logaritmo de 2 en base B, como la base del logaritmo y la potencia, la base de la potencia que tenemos es la misma, nosotros decimos acá que en el fondo el resultado del logaritmo es 2.